Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y señores, vamos directos al lío porque tenemos un montón de cosas que comentar acerca de The Box, acerca de PlayStation, acerca también de Ubisoft, que madre mía lo que está cambiando la cosa últimamente, al igual que también un pequeño detalle acerca de Grand Theft Auto 6. Pero para comenzar vamos con otra cosa no menos interesante, la actualización que ya ha recibido Spider-Man 2, el título de Insomniac Games en exclusiva para PlayStation 5. En pantalla lo que os estoy dejando es precisamente el listado de errores que corrige este último parche. La cuestión es que entre estos errores se encuentra precisamente una cosa que yo demandé, que era la corrupción de las partidas, que yo tuve que empezar el videojuego desde el principio por un fallo, y resulta que algunos me decían que esto no era verdad. Que esto no pasaba absolutamente nada. No, Semos, tío. Le estás tirando mucho hate al videojuego, ¿eh? A mí no me ha fallado. ¿Por qué dices que a ti sí te ha fallado? Pues porque he tenido mala suerte o porque tú quizás has tenido buena suerte. La cuestión es que esos fallos existen. Lejos de las enajenaciones de algunos que nos dicen que los que demandamos fallos en el videojuego simplemente es por hate, aquí Insomniac Games básicamente nos está diciendo, oye, estos fallos existen y los estamos corrigiendo. Para mi gusto, pues lo he dicho, un poquito tarde, pero ahí estaban. No es una opinión, son sencillamente hechos y datos. Pero bueno, vamos al lío. Precisamente hablando de actualizaciones, tenemos que ir con Starfield, un título que acaba de recibir una nueva bastante interesante, sobre todo para los usuarios de PC. En este caso llega el soporte de Nvidia DLSS, una tecnología que muchos estaban demandando, sobre todo porque a día de hoy son los más capacitados o los que mejores resultados están obteniendo. La cuestión es que esta compatibilidad ya la tendríais a vuestra disposición, la cual por supuesto os va a ayudar precisamente en todo lo que es la tasa de frames por segundo, etcétera, la cual se puede disparar a unos niveles estratosféricos. Podréis disfrutar una experiencia Starfield muchísimo más profunda en ese sentido. Por otra parte, han actualizado con algo que ya nos dijeron hace unos poquitos meses, la opción de comer directamente lo que vamos viendo por el camino. Es decir, tú cuando en Starfield estás explorando un escenario y demás, te encuentras pues el típico bocadillo, la típica manzana, etcétera, y normalmente si querías comértelo tenías que entrar en el menú y darle a dicha opción. Ahora, una vez lo veas directamente en la habitación, en el mapa, en donde toque, podrás tener una opción, un botón que sencillamente es para comértelo de manera inmediata, lo cual te puede pues restaurar salud, te puede restaurar energías y demás efectos secundarios que puedan contener. Obviamente lo interesante sería que por ejemplo la comida te recuperase un poco más de salud, porque básicamente es imperceptible llegado a cierto punto del videojuego, pero oye, lo dicho, es una opción más que viene en esta última actualización. Por lo demás, sobre todo, son mejoras de rendimiento y estabilidad en PC. En el tema de las consolas no hay básicamente nada más allá de alguna corrección de sombreados gráficos y demás, según al menos he podido leer en la descripción del propio blog de Bethesda. Igualmente, echarle un vistazo por si alguna cosa resulta interesante en cuanto a alguna misión que en algún momento dado, de manera secundaria, pudiese dar alguna clase de problema. Pero bueno, en líneas generales, ya sabéis que tenéis un parche de actualización. Estas serían un poco las principales características añadidas. Y ahora vamos con Grand Theft Auto 6. Ayer precisamente en el vídeo comentaba que según la información de Bloomberg, Jason Ryder, tendríamos alguna clase de notificación a lo largo de esta semana. Así ha sido. Justamente ayer, poquito después de subir el vídeo, básicamente nos encontramos con el posteo que estáis viendo en imagen. Aquí pues la cuenta oficial de Rockstar se montó un hilo agradeciendo a los usuarios el apoyo durante todo este tiempo y demás. Muchísimas gracias por compraros el mismo videojuego 3 generaciones. La cuestión es que al final de este decía que durante el próximo mes de diciembre tendríamos novedades acerca del nuevo videojuego de Grand Theft Auto. No especifica Grand Theft Auto 6, no especifica ninguna clase de nombre, sencillamente nos emplaza a 1 de diciembre, con lo cual podemos básicamente deducir, como dije en el vídeo anterior justamente, que durante los Game Awards sería un poco la fecha más indicada, ¿no? Para hacer esa presentación, esa muestra del videojuego, que no sé hasta qué punto tendrá pues un gameplay y demás cositas. Pero bueno, ya lo veremos.
La cuestión es que a partir de aquí se han sucedido cosas bastante peculiares y bastante tóxicas. Por una parte, ha habido pues obviamente los comunicados a través de redes sociales de las diferentes cuentas en las plataformas donde va a estar disponible. No se sabe la cosa cómo va a funcionar en el mundo del PC. Ya sabéis un poco, Rockstar, PC y demás son un quebradero de cabeza, al menos en los últimos tiempos. Pero donde sí va a salir el videojuego es en Xbox, además de en PlayStation por supuesto, y sin embargo el debate está en el marketing. Precisamente lo que estáis viendo también en imagen es al director de marketing de Xbox diciendo estamos listos, estamos preparados, como que allá vamos, básicamente. La cuestión es que en las cuentas oficiales de PlayStation, que generalmente han sido los que han tenido asociada la publicidad al marketing del videojuego de Rockstar, no han hecho esta clase de menciones. De hecho, creo que simplemente le ha dado un retweet y punto pelota. No he visto esos grandes comunicados. En ese sentido, pues, ha dado que sospechar que Xbox podría tener el marketing del videojuego. Así, pues, asegurarse una de las licencias que básicamente más videoconsolas ha vendido, si no quizá la que más, durante los últimos tiempos. Ha sido una auténtica locura lo del Grand Theft Auto 5 y seguramente con este no sea una excepción. Que seguramente haya también críticas al principio, tal y que cual. Lo que queráis, esto va a vender una auténtica burrada y la gente tiene ya ganas de un nuevo Grand Theft Auto. Y lo dicho, Xbox podría estar detrás de todo eso. Lo que sí diría yo que veo como un imposible, que también es otra especulación que se está hablando por ahí, es la llegada a Game Pass. Eso se ha dicho muchísimo, pero es que yo creo que ni a Xbox ni a Rockstar le interesa, porque es un videojuego que se vende solo, es un videojuego que genera una cantidad de pasta absolutamente demencial, y entiendo yo que habrá otras prioridades, sobre todo por lo caro que puede salir meter este videojuego día uno. En fin, al menos eso es en cuanto a especulación. Iremos viendo la información conforme vaya saliendo, pero en fin, Game Awards, próxima parada. Vamos con Sony PlayStation y vamos con un informe muy interesante acerca de los videojuegos como servicio. Ya sabéis, un enfoque que Sony ha adoptado durante los últimos tiempos. Hiroki Totoki, que ahora mismo está ocupando lo que es el cargo de Jim Ryan, vamos a decir de forma interina hasta que llegue un nuevo CEO para la compañía japonesa, al menos en la sección de videojuegos, ha hablado acerca del asunto. Nos comenta que de esos 12 videojuegos que iban a llegar como servicio antes de que finalizara el año fiscal 2025, no van a ser posibles. De esos 12 videojuegos, finalmente solo 6 van a cumplir los plazos, al menos según las estimaciones que tienen ahora mismo. Los 6 restantes de momento se quedan en stand-by, dicen que para garantizar la calidad de los títulos, hacerlo mejor para los jugadores y demás. Un poco el discurso político ya conocido. La cuestión es que esto reduce precisamente a la mitad los proyectos que nos habían anunciado hace cosa de básicamente un año. Entendemos también a su vez que confirman los problemas. Se ha dicho durante mucho tiempo que en Bungie hay problemas, en muchos de los estudios que ha comprado PlayStation ha habido problemas, sobre todo en los que tenían enfoque de juegos como servicio. Muchos de ellos incluso se habla de cancelaciones, de reestructuraciones y demás, y esto solamente hace demostrarlo. Los videojuegos como servicio son una apuesta que siguen adelante en Sony PlayStation, pero parece que al final han pagado la novatada y muchos de esos videojuegos van a tardar un montón en llegar, y seguramente habrían priorizado bastante. Entre estos videojuegos se encuentran, por supuesto, Faction, lo que es el multijugador de The Last of Us, que seguramente incluso llegue más tarde que una tercera entrega, vistos los informes. Aparte de eso, ya sabéis que había otra serie de estudios, a modo se comparte, que también estaban trabajando en muchos de estos títulos, pero que sin embargo habían tenido una ola de despidos, lo cual incluso hace pensar que fueron cancelados. Ya veremos al final qué es lo que sucede con todo esto. Sony está teniendo muchísimos problemas para meterse en este mundillo, y hablando de juegos como servicios, tenemos que pasar con Ubisoft. O mejor, dejamos Ubisoft para el siguiente tema, porque antes quiero hablar precisamente de Warner Bros. Games. Aparte, precisamente que va más hilado todavía el tema de los videojuegos como servicio. Y es que ayer en redes sociales os compartí una historia de terror bastante inquietante acerca de esta compañía, la cual acaba de presentar su resultado financiero también, donde nos dice que en videojuegos pues han vendido muy bien, sobre todo gracias a Hogwarts Legacy y a Mortal Kombat 1, que habrían sido los principales títulos, al menos de estos meses.
La cuestión es que nos dicen que su enfoque para los próximos tiempos es muy parecido o quizá más radical que el de Sony PlayStation. Nos emplazan a pensar que los próximos títulos van a ser videojuegos como servicio. Los grandes próximos títulos de Warner van a tener esa clase de enfoques. A ver, no hacía falta que nos lo dijeran porque esto lo vienen haciendo ya desde hace una buena temporada. Mortal Kombat 1 básicamente es un videojuego como servicio. Los juegos de lucha vienen siendo videojuegos como servicio desde hace ya muchos años. Esto asusta mucho a la gente, el tema de los videojuegos como servicio. Y aquí es donde yo digo lo siguiente, a ver, el problema no es que sean videojuegos como servicio, el problema son las políticas que se aplican dentro de estos videojuegos. Forza Horizon 5 es un videojuego como servicio y la verdad que no es excesivo en cuanto a lo que son temas de microtransacciones y demás. Tienes un montón de contenido que funciona como un videojuego completamente independiente de toda la vida y luego tienes el otro componente. Eso es hacer bien un videojuego como servicio. La cuestión es que, ya sabéis precisamente, el caso de Mortal Kombat 1, te aparecen gente como esta que luego te dicen, oye, que quieres un Fatality de Halloween, toma, 10 pavos, al menos el equivalente a los cristalitos que utilizas para comprar dentro del videojuego. O sea, ese es el problema de los videojuegos como servicio, que las compañías toman decisiones bastante más que cuestionables. Y ahí es donde entra el otro debate, el tema de los videojuegos AAA y los altos costes, porque esta decisión se toma en base precisamente a eso, cuesta mucho hacer videojuegos. La cuestión es que el tema de los AAA está muy bonito, está muy bien, las grandes producciones, con grafiquitos y con historias motivantes, no sé qué, no sé cuánto, todo eso muy guay, pero son videojuegos que como te salgan mal, acabas de tirar 5 o 6 años de tiempo y de dinero. Y luego tienes que esperar otros 5 o 6 años o quizá un poquito menos para el siguiente videojuego y rezar para que se te salga bien, si no la compañía se va al garete. Ese es el problema del mercado tradicional de títulos AAA. Esto ya no funciona como antes, no. Esto ya funciona que cada videojuego necesita cada vez más ventas, cada vez necesita tener mucho más recorrido y por supuesto más contenido de pago dentro del propio videojuego. No les sale a cuento, no les sale rentable y eso es lo que estamos viendo en la industria, la consolidación, que muchos de estos grandes estudios están teniendo que vender a terceros. Bungie, con todo lo que gana en Destiny, se ha tenido que vender a Sony porque estaba en la ruina. En fin, vamos a ver porque esto va a generar muchísimos debates en los próximos tiempos. Ahora sí que sí, pasamos a hablar de Ubisoft y lo hacemos concretamente con uno de los títulos quizá más enigmáticos y esperados de la compañía, Assassin's Creed Red, nombre en clave para un nuevo videojuego de la franquicia que en este caso no se abarca tanto Japón como China. Aquí pues hemos hablado mucho de este videojuego, que iba a tener 2 personajes, etcétera, etcétera, incluso ya hay algún detalle que otro filtrado. Pues tenemos varias novedades al respecto de este videojuego, algunas os resultarán bastante escalofriantes. En primer lugar, nos dicen que este videojuego, este nuevo Assassin's Creed, va a tener un mapa más grande que el de Valhalla. Ojito con esto porque a alguno seguramente le acabe de dar un parraque. Espero que la gestión de contenido de misiones principales y secundarias esté un poquito mejor hilada, que no acabes teniendo que forzarte a limpiar demasiado mapa como objetivo principal, pero sí, en principio más grande que el de Valhalla, pero más pequeño que el de Odyssey, que también hay que decir que era absolutamente brutal. Por otro lado, también nos han comentado que este videojuego va a tener menos marcadores de mapa. O sea, es un poco lo que se está diciendo con el título de Avatar, que no va a tener tanto puntito en el mapa indicándotelo absolutamente todo. Lo cual hay que decir, se agradece. Los videojuegos de Ubisoft, por una cosa que me han dejado de gustar a lo largo de este tiempo, es que cada vez te lo daban más mascados. Te lo decían absolutamente todo y había cero inmersión en el título. Y en este sentido parece que Red va a ahondar un poco en ese tema. Quizás se parezca un poco al Ghost of Tsushima, que en cierto sentido sí, tenía indicadores de mapa, pero no eran tan excesivos. Jugabas un poco con lo que es el ambiente, el viento y ese tipo de cositas como indicadores, pero digamos de una manera más sutil y elegante. Posiblemente esa sea un poco la línea a seguir. De hecho, el propio filtrador lo asemeja en cuanto a, por ejemplo, que va a tener herramientas de gancho. También hace cierta alusión a Sekiro, aunque entiendo que el videojuego no va a ser tan excesivamente vertical en este tipo de usos. Por otra parte, nos dicen que va a tener diferentes posturas de combate y demás, y también tendrán la posibilidad incluso de ir boca abajo, gatear por la hierba. El videojuego va a estar más centrado que nunca en el sigilo, o al menos lo va a premiar bastante. Se supone que puedes crear una serie de puntos oscuros para esconderte lo que son las sombras y demás, un poco lo que ha sido Assassin's Creed en ese sentido durante los últimos años, y también los NPCs
jugadores parece que van a mejorar mucho su inteligencia artificial. Parece que es un nuevo sistema de IA. Por otro lado, también se nos dice que en este videojuego, en este Assassin's Creed Red, podrás reclutar a ciertos enemigos para que funcionen como espías, para que vayan un poco haciéndote de señuelo, etcétera, etcétera. No sé muy bien cómo funcionará este asunto. Luego, por otro lado, ya sabéis que tenemos un protagonista masculino y una protagonista femenina. Se supone que ella podrá utilizar bombas de humo, también podrá utilizar shuriken y bueno, pues otra serie de artilugios un poco propios de aquella época. En fin. Vamos a ir viendo qué más nos dicen sobre este videojuego. Y ahora cerramos con bloque Xbox, concretamente con el organigrama, porque durante las últimas horas ha habido un nuevo ascenso que a más de uno lo ha tenido bastante confundido en cuanto a cómo funciona. La cuestión es, Alan Hartman, que era pues el directivo principal de Tour 10, los que desarrollan Forza Motorsport, ha sido ascendido a director de Xbox Game Studios, de todo lo que es el conglomerado que engloba a, pues por ejemplo, la propia Tour 10, a Ninja Theory y demás. No engloba ZeniMax, sino engloba Activision Blizzard y King. Ok, solamente Xbox Game Studios, los estudios tradicionales que habíamos conocido hasta antes de la compra de Bethesda. Ahora mismo este hombre sería el nuevo líder. La cuestión es, ¿el puesto este no era de Matt Booty? Preguntaréis algunos. Matt Booty ahora lo que es presidente de tanto Xbox Game Studios como de ZeniMax, ya engloba las dos cosas, y también del contenido de Xbox. Matt Booty, por así decirlo, es ahora, tiene el puesto que tenía Sarah Bond. Básicamente tiene el puesto y las responsabilidades que antes tenía Sarah Bond. ¿Y qué es lo que hace ahora Sarah Bond? Tener el puesto y las responsabilidades que antes tenía Phil Spencer. Es la presidenta de Xbox Game Studios y bueno, del todo lo que es el conglomerado de Xbox. Y entonces, ¿dónde queda la figura de Phil Spencer? Phil Spencer en todo este organigrama es básicamente Dios. Sencillamente está por encima de todo. Es el hombre de traje que se reúne con Satya Nadella, con todos los grandes directivos de Microsoft. No solamente del gaming, sino de Microsoft. Este es el que responde y el que da siempre la última orden y el que echa la firmita, básicamente, el líder, el número uno. Y así es como queda el organigrama. Phil Spencer, Sarah Bond, Matt Booty y ahora este buen hombre que antes trabajaba en Tour 10. Espero que más o menos haya quedado claro porque ha habido un poquito de lío durante las últimas horas y están diciendo que poco menos que unos han ido a la calle, que no sé qué. No, simplemente ha habido ascensos en básicamente todas partes porque Xbox ahora es más importante dentro de la compañía. Como dato de interés, si alguno de ustedes está interesado en comprar una Xbox Series X durante los próximos tiempos, según la información filtrada por Billy Bill Kuhn, que es 100% confiable, durante la semana del Black Friday en Europa, la consola pasará a costar 400 euros, 399, con lo cual estamos hablando de una reducción de 150 napos. Habrá, por supuesto, bundles y ese tipo de cosas, pero oye, la rebaja va a ser bastante potente. No sé la fecha exacta de la entrada, pero tenedlo en cuenta. Y por supuesto también tened en cuenta el link de la descripción en EVA. Todo lo que compréis a partir de ahí, sea lo que sea, videojuegos, tarjetas digitales y demás, simplemente pinchando en ese enlace estará ayudando muchísimo a este canal. Cosa que desde luego os agradezco. Tenéis un sorteo abierto precisamente por ello de Alan Wade a través de mis redes sociales, concretamente de Twitter. Pero a partir de aquí, como siempre, quiero invitaros a que vayáis a la caja de comentarios, dejéis todo lo que serían vuestras opiniones acerca de todos los temas que hemos tratado. Y también, y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.